La majestuosidad de los persas. Si bien fue Ciro quien inició el dominio persa, fue Darío quien llevó al imperio a su mayor esplendor. Darío, llamado Rey de Reyes, pensó que su imperio merecía ser gobernado desde una metrópolis nueva, flamante y majestuosa. Claro, solo piensen que para entonces las antiguas ciudades de la Mesopotamia ya tenían más de 1000 años de edad. Vaya si eran viejas, y no eran dignas del moderno y pujante imperio universal que los persas habían logrado conseguir. Alrededor del año 520 a.C., sobre una meseta de 13 hectáreas, Darío ordenó la íntegra construcción de una ciudad tan esplendorosa como jamás se había visto, y fue llamada la Ciudad de los Persas o Persépolis. Esta majestuosa ciudad real tenía una particularidad: la mayor parte del año permanecía deshabitada. Sí, Persépolis se ocupaba tan solo una vez al año durante las ceremonias de Año Nuevo que se llevaban a cabo en el equinoccio de primavera. Durante estas fiestas, embajadores de todo el imperio le presentaban sus ofrendas al rey en una gigantesca sala de audiencias que tenía nada menos que 12.100 metros cuadrados. Algo pequeño, ¿no? Y su fachada se sostenía por 36 enormes columnas de 20 metros de altura. Pero esto no fue lo único que Darío mandó a construir. En la antigua ciudad de Susa hizo levantar un ostentoso palacio para el invierno, en cuya realización participaron todos los pueblos de su imperio. Los babilonios fabricaron los ladrillos, los sirios trajeron cedros del Líbano y los egipcios tallaron la madera. El oro provenía de Lidia, el lapislázuli de Sogdiana, los ornamentos murales de Jonia y el marfil de la India. Las guerras médicas. Nadie pudo con el invencible ejército de los persas. Nadie, excepto unas pequeñas ciudades costeras del mar Mediterráneo. Sucedió que en los tiempos del emperador Darío, apodado Rey de Reyes, ejércitos persas se expandieron hacia el oeste en donde estaban las ciudades jónicas griegas. Pero los griegos no estaban acostumbrados a pertenecer a un gran imperio y no estaban dispuestos a pagarle tributos al rey de Persia. Hacia el año 500 antes de nuestra era, los griegos se rebelaron y con la ayuda de Atenas echaron a los persas de su región. El emperador Darío, que se consideraba el dueño del mundo, no toleró tal insurrección. Ordenó una fuerte reprimenda y, como si eso fuera poco, desató su furia conquistadora contra la mismísima Atenas. En el año 490 a.C., envió una flota de guerra con 100.000 soldados al mando de su yerno. Las tropas persas anclaron en la ciudad de Maratón. La cantidad de soldados persas superaba a todos los habitantes de Atenas, quienes contaban con un ejército 10 veces menor. La suerte estaba echada. Lo que no calcularon los invasores fue la valentía y la determinación con la que saldrían a luchar los atenienses. En esa batalla se estaban jugando su vida, la de sus mujeres y sus hijos, puesto que para ellos no podía existir vida sin libertad y estaban dispuestos a suicidarse antes de caer en manos del imperio. Los griegos lucharon con tal fiereza que los persas tuvieron que volver derrotados a su patria. El rey de reyes estaba tan enojado que hizo jurar venganza a su hijo Jerjes. Cuando Darío murió, Jerjes emprendió una nueva embestida contra Grecia. En el año 480 a.C., reclutó un ejército con guerreros provenientes de todas partes de su vasto imperio, como cientos y cientos y cientos de miles de soldados. ¿Qué? Sí, Pipo, tal era la espina que había quedado clavada en los soberbios persas, que esta vez se habían propuesto erradicar a los griegos de la faz de la tierra. Después de vencer la resistencia que 300 valientes espartanos les habían ofrecido en las Termópilas, el numeroso ejército de los persas entró en Atenas y la destruyó por completo. Pero no pudieron matar ni a un ateniense, ya que por órdenes del astuto general Temístocles, todos los ciudadanos se habían refugiado en la isla de Salamina frente al puerto de Atenas. Jerjes envió su enorme flota al ataque, pero las naves griegas eran más rápidas y ágiles y comenzaron a hundir una tras otra a las pesadas embarcaciones persas. Así fue como los atenienses vencieron por segunda vez al ejército mundial de Persia. Desde ese momento, los persas ya no quisieron marchar más sobre los griegos y los dejaron en paz. Y aquello
significó mucho, ya que luego de estas tremendas victorias, los griegos solidificaron sus ideas de independencia y libertad y abrieron el período de mayor esplendor de su cultura. El fin de los aqueménidas. Las derrotas sufridas por los persas frente a los griegos inauguraron un lento proceso de declive. Cuando el emperador Jerjes regresó a la ciudad de Persépolis, se convirtió en un déspota y finalmente murió asesinado. Los emperadores que le sucedieron perdieron interés en el control del país para ocuparse tan solo de obtener la mayor cantidad de dinero posible. Con él ordenaban la construcción de palacios más grandes y más ostentosos. Además, mantenían una lujosa corte que gustaba de comer y beber y gastaban valijas repletas de oro para vestirse y mantener a sus esclavos. Finalmente, tanta ostentación y tanto derroche los debilitó. En ese momento ascendió al trono de Macedonia un joven de 20 años llamado Alejandro. Al hacerlo heredó dos cosas de su padre: un reino que abarcaba gran parte de Grecia y el deseo de conquistar el debilitado mundo persa. En el año 334 a.C., partió en dirección este con un ejército de 30.000 infantes a pie y unos 5.000 jinetes. A medida que fue avanzando hacia el objetivo principal, Alejandro supo reconocer la jerarquía del adversario. Los griegos admiraban la cultura persa e incorporaron muchas cosas de ella. El enfrentamiento final entre griegos y persas se llevó a cabo en la batalla de Isos. Alejandro venció a su rival e incendió el palacio real de Persépolis hasta convertirlo en cenizas. Luego continuó su expansión hacia la India. A su regreso se proclamó Alejandro Magno y gobernó su imperio desde la legendaria Babilonia. Allí se casó con una preciosa princesa, Roxana, y adoptó muchas de sus costumbres, pues no quería seguir siendo el conquistador extranjero, sino fundirse con la sabiduría y las riquezas de esa maravillosa civilización. Legados de la cultura persa. Una vez que Alejandro Magno hubo conquistado el mundo conocido de la época, nuevos y ambiciosos planes ocuparon su mente. Su sueño era fusionar el refinamiento de la cultura de los persas con el pensamiento occidental de los griegos. Pero, lamentablemente, Alejandro murió muy joven, a los 32 años, y su imperio se dividió entre sus generales, que dieron lugar a nuevas dinastías de gobernantes: los Ptolomeos en Egipto, los Atálidas en Asia Menor y los Seleucidas en el centro del antiguo imperio persa. De esta manera, el imperio universal de los persas se fragmentó y nunca volvería a tener semejante esplendor. Pero ¿saben una cosa? Aunque no estuvo vivo para verlo cumplido, el sueño de Alejandro se fue realizando lentamente. Con los años, el arte y el espíritu griego se introdujeron en Persia y llegaron hasta la India. De la misma forma, Occidente se nutrió de la refinada cultura de los persas. Ellos nos legaron obras maestras de la arquitectura, como la construcción del primer canal entre el Mar Rojo y el río Nilo, además del infalible sistema de correos. También fueron los persas quienes difundieron la incorporación a la vida doméstica de los animales como la gallina, el cultivo de deliciosas frutas como el durazno y la naranja, y la utilización decorativa de flores como las rosas, jazmines, los lirios y los narcisos. Como si fuera poco, también nos han dejado la encantadora tradición de sus alfombras. Quizás por todas estas cosas, además de la eficiente manera en que administraban su enorme imperio, la civilización persa sigue siendo hoy una de las más influyentes de la historia de las civilizaciones.